Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo episodio de Tangente. Recuerden, dennos a seguir y activen las notificaciones en nuestra plataforma de YouTube. Ya llevamos 5.000 suscriptores. Tangente GT, síganos en plataformas de podcast favorita y síganos en nuestras redes sociales Tangente GT. Antes de empezar, recuerden que este programa es patrocinado por nuestros queridos amigos de Piedra Santa. Y pueden ustedes encontrar una enorme variedad de libros en Géminis 10 y en en otras dos tiendas de la zona 1, que siempre se me olvida la dirección exacta. Yo sé dónde están, pero no me sé la dirección, porque vamos a comprar ahí con bastante seguridad. Son Quinta Calle, zona 1, y la 11 Calle, zona 1. Esos tres lugares, Géminis en zona 10 y esas dos tiendas. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un repaso de todo este lío legal, de todo estos lucha que el MP se tiene con Semilla. Yo creo que es innegable, claramente. Y para hablarnos de eso está con nosotros Juan Gerardo Guerrero Garnica. Correcto. Que la verdad es que es un nombre súper sonoro, hay que decirlo. Juan Gerardo Guerrero Garnica. Me gusta mucho. Que además, les cuento, es una de las poquísimas personas que estaba convencida que Bernardo pasaba a segunda vuelta. Y eso sí me lo tienes que explicar. Así ¿qué viste tú que sí ibas diciendo que iba a llegar a segunda vuelta Bernardo, que no vimos ninguno de los demás? Sí, si quieren empiezo por esa parte, que es la parte interesante. Prácticamente desde el año pasado habíamos algunos miembros del partido político Movimiento Semilla que estábamos convencidos de que nuestro candidato idóneo era Bernardo Arévalo, porque cuando uno ya lo trata constantemente nos damos cuenta de que él tiene ciertas virtudes que no tienen los demás candidatos o los demás políticos en Guatemala, principalmente esa capacidad para poder escuchar a las personas y la capacidad de mediación y de conciliación cuando hay algún conflicto. Y vamos a ver, a pesar de que no aparecíamos en ninguna encuesta, primero no aparecíamos ni siquiera en las encuestas. Ajá. Y eso generó una crisis. Inclusive me recuerdo que habían personas muy preocupadas dentro del partido de qué iba a pasar, que no aparecíamos en las encuestas. Pero nosotros 4 o 3 semanas antes, cuando salíamos a las giras y lo íbamos acompañando, el grupo que iba con él, empezamos a notar que muchas personas lo ubicaban, principalmente jóvenes, en los restaurantes, principalmente en los restaurantes a donde íbamos a almorzar y a cenar. Estaban los jóvenes que se levantaban de las mesas y levantaban a sus papás y decían, él es el candidato, y querían hablar con Bernardo Arévalo, y después ya muchas personas decían, el hijo de Juan José Arévalo. Y eso... que es una buena carta de presentación en este país, ¿verdad? Exactamente. Yo recuerdo tanto a Jimmy Morales diciendo el mejor presidente de la historia fue Juan José Arévalo. Y lo repetía en su campaña, ¿verdad? No, y hay un detalle que para mí fue lo más impresionante. Estábamos regresando de Playa Grande, Ixcán, y decidimos parar en una aldea donde hay explotación de palma africana. Y hay viviendas donde se demuestra que hay pobreza y extrema pobreza en Guatemala. Que es el TikTok que está él. Exactamente, haciendo. Y fue totalmente espontáneo. Es decir, Bernardo se para a grabar ahí y en eso pasa un microbús donde le gritan Arévalo presidente, y luego una motocicleta, esa parte ya no la ven ustedes, unas personas que van en motocicleta que también lo vuelven a gritar. Y nosotros decíamos, bueno, no pensábamos que en una área rural, específicamente rural, ya ubicasen a Bernardo Arévalo. O sea, era más como esas sensaciones que tú fuiste captando más que una encuesta, datos o... No, porque datos, encuestas no teníamos, sí, definitivamente. Claro. No, o digamos incluso datos... Claro, ahora se han hecho análisis de que los seguidores en TikTok y en otras redes sociales crecieron muchísimo en los últimos 3 días. Ese fue el otro factor que vimos. Cosas, sí. Y fue un factor que vimos después de la última encuesta que salió de Prodatos, que después de que nos daban 2.9% y nos colocaban en el 8º lugar, prácticamente nuestras redes empezaron a disparar. TikTok fue la principal red que se disparó, y el famoso emoji. Ese emoji que todas las personas en las redes sociales prácticamente estaban colocando el emoji y decían vamos a votar por Arévalo. Sí.
una serie de factores. Bueno, vamos a hablar de temas serios. Sí. Pero antes de eso, yo creo que no puede pasar un minuto sin que tú te posiciones en el tema de la manteca. ¿Cómo es la manteca de costal? La manteca de costal. ¿Qué piensas de eso? Me posiciono. ¿Viste ayer o has estado muy metido en temas la redacción y otros temas? La diputada Lucrecia de Palomo presentó, pero así de una forma muy vigorosa, estaba muy preocupada porque la iniciativa de ley de declarar patrimonio de Guatemala a la manteca de costal está, como dijo, engavetada en el Ministerio de Cultura. Y fue tan gracioso verla en medio de lo que está cayendo a la amiguis de Zuri Ríos, que fue vicepresidenta del Congreso, pero indignada de que esa iniciativa estaba bloqueada. Pues a mí lo que me preocupa es de que hayan diputados y diputadas al Congreso de la República que se les olvida un artículo de la Ley Orgánica del Legislativo que señala 4 características que se deben de tomar en cuenta cuando hay iniciativas, entre esos la constitucionalidad, la oportunidad y la idoneidad de una iniciativa. Yo creo que hay iniciativas más importantes que están engavetadas en el Congreso de la República y no tanto una ley de la manteca o una ley del tamal. Sí, o ¿qué es lo que va a decir? Pero esto te lo quería preguntar también, ¿no te parece muy significativo el silencio absoluto de los partidos políticos en todo esto? Pero te estoy hablando Lo veo. de silencio. Yo no he visto a Winnack hablar demasiado. Para nada. Vos ayer salió felicitando al PSOE de España, que tú me contarás el PSOE de España, ¿qué tiene que ver con la realidad que estamos viviendo ahora? Digamos, me puede interesar más a mí, que mi familia vive ahí, pero al partido vos no creo que tanto. Exacto. Olvídate de los partidos del oficialismo y demás. ¿A qué atribuyes esa...? Pues yo les hacía ver algo en la última reunión de fiscales nacionales de partidos políticos con magistrados del TSE. Yo les hacía ver que lo que nos estaban haciendo a nosotros ahorita es muy probable que se los hagan en un futuro a ellos, porque ahorita se abrió una puerta y una puerta que nos lleva a un abismo a todos los partidos políticos. Porque si a nosotros nos están estigmatizando y persiguiendo por una denuncia, por una sola firma, aquellos partidos como PLP, que se convirtió después en uno de los más fuertes en Partido Valor, que tenía más de 11,000 firmas falsas, sí, 12,000 en cualquier momento van a empezar persecución en contra de ellos. Es decir, es un silencio muy raro, muy extraño. Es como si partidos políticos que creíamos que podían ser aliados de nosotros están jugando ahorita un rol de mejor no meto las manos por Movimiento Semilla. E irónicamente hemos tenido apoyo de otros que creíamos de que no nos apoyaban en absolutamente nada. No en el sentido de que haya alianzas ni mucho menos, pero que por lo menos se acercan y nos dan muestras de solidaridad con lo que ha pasado. Eres uno de los abogados de Semilla, ¿verdad? De Correcto. los que está liderando la estrategia de defensa, básicamente, Así frente es. a lo que está pasando ahora. Eres fiscal general nacional del partido. Y además eres ya diputado, bueno, reelecto, ¿verdad? Del Parlacén. Correcto. Solo para dejar claro, digamos, dónde estamos, con quién estamos hablando. Así es. Una firma. Una firma. ¿No eran más? No habían más. Y yo les puedo hacer una historia ahí. Perdón, yo escuché que eran 3 personas que habían reafirmado la denuncia de que ellos estaban como afiliados activos de Semilla y que ellos nunca firmaron eso. Pero el caso deviene de una denuncia realizada por un ciudadano en el 2022, donde él dice, voy al registro de ciudadanos porque me quiero adherir a un partido de derecha porque yo soy de derecha y conservador. Ahí descubre que está afiliado a un partido político y le explican de que eso es una cuestión que pasa muy seguido y le ofrecen a él llenar la hoja para desafiliarse y ponerle fin para que se pueda afiliar ya al partido político de extrema derecha que él decía. Y yo creo que eso hay que reafirmarlo. Esto pasa constantemente. Con todos. Creo que hay que hacer una revisión y una reflexión, porque tampoco está bien que pase constantemente. No. Pero la realidad
es que uno conoce un montón de ejemplos donde se ve, yo afiliado a qué partido, déjame ver, y que te puedes desafiliar y luego afiliarte o quedarte desafiliado, ¿verdad? Y pasa mucho. Tengo varios constantemente. Tengo varios amigos de que ahorita me dicen, mira, parezco afiliado a un partido político y nunca di mi consentimiento. Una mala práctica que se ha dado, malos procesos o malos procedimientos dentro del registro para poder quitar a esas personas, y también en buena medida por un mal reglamento y una mala ley electoral y de partidos políticos que requiere un cambio profundo definitivamente. Esta persona tan digna dijo que no. No, que él dijo que cómo era posible que un bueno, no sé si es correcto mencionar el partido, pero dijo que era exconcejal de un partido político de derecha y que ahora iba a formar parte de otro partido de extrema derecha. Dilo, es de unionismo. Unionista. Es unionista. Correcto. El caso del que estamos hablando lo presenta, es de unionista. El señor concejal unionista. Que, digamos, no por hacer paracuandismo ni nada, pero cuesta bastante trabajo pensar que unionistas no tengan un caso de estos, ¿verdad? Y que jamás, nunca nadie fue afiliado sin quererlo y después, porque como decíamos, pasa en todos los partidos, ¿verdad? Pasa en todos, pero el señor estaba en su derecho de poner una denuncia para que fuese un juez quien le quitase, ordenase correcto, que le quitasen de ahí. Y este caso no va creciendo mucho. Honestamente, este caso, cuando la denuncia la presenta él en contra del que era el secretario general del Comité Pro Formación del partido político, es decir, en contra de Samuel Pérez. Y lo presenta en contra del partido político. En la fiscalía respectiva, que es la Fiscalía de Asuntos Electorales, ellos analizan el caso y no ven mayores avances porque ellos tienen casos mucho más grandes en contra de otros partidos políticos. Sin embargo, el señor insiste e insiste y buscan a quién atacar dentro del partido, pero realmente citan a una compañera del partido político que era la que estaba encargada de presentar las hojas conforme lo establece la ley electoral y de partidos políticos y el reglamento. Entonces buscan a ese eslabón, buscan a nuestra compañera Cintia Rojas. Ella en ningún momento dejó de colaborar, ella siempre colaboró, asistió a la citación que le hicieron en la fiscalía. Ella misma pidió que se le hiciera un peritaje para demostrar que ella no había falsificado la firma. El peritaje estoy seguro que es bajo ese sentido y a pesar de ello vemos de que presentan una orden de aprehensión por falsedad ideológica Dicho confirmada. Eso, Semilla siempre se ha vendido como un partido que ha hecho las cosas mejor que partidos como Unionista, hay que decirlo, porque habrá que ver este señor que firmó aprobando en la municipalidad como concejal y ver cada una de sus decisiones, a ver qué tan pulcro es. Pero, dicho eso, en el caso de Semilla se ha configurado de una forma distinta y la firma sí es falsa. En ese caso. Correcto. Sí. Y hay un detalle muy interesante. Bueno, no sabemos qué pasó. Hay un peritaje que se realiza al señor Rodríguez Sánchez y donde se demuestra que la firma es falsa, por lo menos con un peritaje de INASIF. Se demuestra que la firma no es de él. Como partido político, como secretario general del partido político, más bien dicho, Bernardo Arévalo dice, bueno, hacemos nuestra investigación interna, por lo mismo, porque nosotros estábamos seguros de que habíamos llevado un proceso para la creación del partido distinto al de los otros partidos políticos. Y cuando se logra establecer quién era el que tenía a su cargo esa hoja de adhesión, se presenta la denuncia correspondiente contra esta persona. Contra esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros somos agraviados en este caso. ¿Qué es? El otro chico que se presenta a la segunda orden de captura al lado de la de Cintia. Así es. Okay. Él formaba parte del equipo de adhesiones ¿De dónde sale él? ¿Él es un activista de Semilla? No, no es activista de Semilla. Él fue de las personas que prácticamente se les buscó porque se dedican a eso prácticamente. Y no es solamente con Semilla, sino que con varios partidos políticos. Eso es lo que hacen los comités pro formación. Yo recuerdo esa época y Semilla iba un poquito atrás en firmas. Y entonces se consigue unos fondos y se contratan a nivel profesional, digamos, entre personas que se dedican a ello. Personas que ya lo han hecho antes y que saben cómo hacerlo. Okay. Correcto. Y solo para ponerles en contexto, hay partidos políticos que tardan, comités pro formación de partidos que tardan
4 meses, 8 meses y lo presumen todavía, como miren, nosotros somos distintos porque en tiempo récord lo hacemos. De hecho, en Diálogos, si quieren ver en el portal de Diálogos, hay un artículo de Sofía Montenegro que hace un análisis del año 2017, creo que es, sobre cómo avanzan esas cosas. Y hay un partido que se llama Avanza, que logra en cuestión de 3 meses, sí, creo que es 22.000. Ese partido desapareció. Cuando llega a las elecciones, creo que es exactamente eso lo que saca, 22.000 votos. Por lo menos sí obtuvo 22.000, no es como otro partido político que obtuvo, ¿qué? 8.000 o 7.000 votos 7.000 en estas elecciones, ¿verdad? Yo estaba analizando datos ayer y me dio mucha pena porque creo que era en Totonicapán, sacaron 69 votos. Entonces es así como el candidato a diputado no pudo ni lograr, digamos, a sus amigos, y a sus primos. Ni a su círculo. Nada. O sea, si llega a 69 votos es como ni tus primos segundos te votaron, ¿verdad? Sí, a nosotros nos costó el proceso. Nos costó ese proceso llegar a la cantidad que establecía la ley electoral. Si se sabe o si lo sabes, ¿quién contacta a este grupo de profesionales o quién recomienda a este grupo de profesionales? Porque si hay una omisión de parte de Semilla, ¿no? No, y por eso presentamos la denuncia. Claro. Cuando tenemos ya conocimiento quién es posiblemente la persona, porque, ojo, hay que respetar la presunción de inocencia de esta persona. Puede ser de que él haya tenido esa hoja y se la dio ese día a un amigo, mira, y me puedes ir a conseguir firmas, estoy enfermo o algo, y eso lo tendrá que demostrar él. Él tendrá que demostrar su inocencia, que él no falsificó la firma o qué fue lo que sucedió, por qué la hoja que está cargada a su nombre es la que contiene las 12 firmas. Las 10 firmas. ¿Y las 10 son falsas? No, solamente la del denunciante. Okay. Lo demás no sabemos qué está pasando porque el Ministerio Público nos ha negado acceso a la carpeta ministerial. Yo he escuchado que son como 4 o 5 que denunciaron y reafirmaron su denuncia. Hay otro detalle que el Ministerio Público está haciendo muy mal y que prácticamente con esto se les va a desmoronar el caso. Primero, aducen 5,000 firmas falsas. ¿De dónde sacaron las 5,000 firmas falsas? Y sería de cotejar cuántos peritajes ha hecho en los últimos 4 años el INASIF y ver si en cuestión de una semana han realizado 5,000 peritajes. Y segundo error, ellos se están basando en las hojas de adhesión. De esas hojas de adhesión a nosotros nos rechazaban el 70 al 80%. Quiere decir de que probablemente encuentren personas que digan, nosotros no dimos nuestro consentimiento. Perfecto, pero nunca formaron parte de Movimiento Semilla. Ese es otro pequeño detalle que pequeño detalle no, otra aberración jurídica. Pero en cualquier caso estás especulando porque no tienes la información. ¿Y por qué no tienes la información? ¿Por qué? Porque estamos ante un verdadero sistema inquisitivo, un proceso que ya está fuera de un sistema acusatorio, un sistema que se basa bajo principios y garantías, y estamos ante un retroceso abismal. Nosotros cuando presentamos la denuncia lo hacemos ante la Fiscalía de Delitos Electorales. Ahí no había ningún problema. Ellos estaban amenos a colaborar con nosotros. Es más, por algo el caso estaba en un juzgado de paz porque sabían que era un tema menor y que se le podía dar un criterio de oportunidad o alguna de las medidas desjudicializadoras a la compañera que estaba siendo investigada, porque era muy pequeño el caso realmente. ¿Por qué ella está siendo investigada? Porque es la que certifica esa hoja, la que firma y la dice... ley electoral establece que habrá alguien responsable del partido político con esas hojas que se certifican y que se presentan ante el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos. Y ella fue la que aceptó eso sin saber. Yo estoy seguro que si ella hubiera sabido que iba a ser estigmatizada y criminalizada por parte de estas redes y de estos net centers, yo estoy seguro que ella no hubiera aceptado ese puesto. Pero aquí íbamos a saber que nosotros íbamos a ser parte de un lawfare. Claro. Digamos, ¿no tienen un poco de miedo que todo este grupo que les consiguió, asumo, unas cuantas cientos o miles de firmas, haya sido una práctica común hacer eso? Me suena mucho, sinceramente, a cuando contratas una encuesta y el encuestador llena los datos porque qué hueva tener que ir a pedírselos a alguien, y qué rico poder hacerlo en mi casa, conseguir DPIs, encontrar nombres que sean coherentes, hacer la firmita y ahí me voy, ¿verdad? La probabilidad existe. Yo esperaría que el procedimiento que utilizó el Registro de Ciudadanos sea el correcto,
y que se demuestre que las personas que están afiliadas al partido político Movimiento Semilla sean las que se adhirieron en su debido momento. Pero no se puede descartar esa posibilidad. Existe en el escenario, existe esa posibilidad. ¿Cómo les puedo garantizar que existe con todos los partidos políticos sin excepción alguna en Guatemala? Y por eso ahí es donde es el TSE el responsable de verdad mirar esa clase de firmas y ver que no haya ninguna que sea irregular. Y que el sistema es bien complejo. Lo que seguro no ha hecho el MP es llamar a 4.000 personas para certificar si ellos dieron su adhesión o no dieron su adhesión. Lo que sí supimos nosotros es de que estaban llamando a las personas que estaban en esa hoja de adhesión. Y es más, cuando nos estaban negando el acceso a la carpeta ministerial, la FESI específicamente nos decía, no, si nosotros apenas acabamos de recibirlo después de Semana Santa, pero no estamos haciendo nada todavía, es más, no tenemos información. Pero después de Semana Santa, algunas personas que estaban en esa hoja de adhesión nos empezaron a llamar y nos empezaron a decir, miren, el Ministerio Público está viniendo a nuestra casa y está diciéndonos que tenemos que decir de que esa firma es falsa. Y algunas no era falsa. Yo deduzco que no, si no nos hubieran llamado. Claro. Si no lo hubieran hecho. Y de ahí lo que sí pasa, asumimos, y esto soy yo el que lo dice, no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero este caso se acelera en el momento en que ven los resultados del 25. Es bastante evidente, o sea, no hay que ser un químico físico nuclear para darte cuenta de que es un caso. Además, yo no había visto un caso con tantas acciones tan seguidas en tan poquito tiempo. Tantos errores. Y con tantos errores judiciales y del Ministerio Público. Efectivamente. Vamos a ver, acá ¿qué fue lo que sucedió? No vieron venir a Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Seamos honestos, muy pocas personas tenían fe. Como hemos dicho, solo tú. Sí, pero solo tú. Muy pocas personas creían de que íbamos a estar en segunda vuelta. Ajá. Es más, yo tenía conocidos que me decían, mira, yo voy a votar por ustedes, pero sé que posiblemente va a ser para la siguiente. Así me decían. Y el Ministerio Público, deduzco que por eso nuestro caso lo tuvo ahí, porque dijeron, no, Semilla no está en el radar. No está en el radar y los otros partidos... sí, lo movieron a la FESI por algo. ¿verdad? Por algo la movieron a la FESI. Que no tiene mucho sentido, ¿verdad? No, me imagino que después de las elecciones iban a querer criminalizar a alguno de los miembros, incluyendo a Samuel, posiblemente. Sí. Existía esa posibilidad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente pasamos a segunda vuelta y empieza la narrativa de fraude electoral. Porque eso fue originalmente. El plan A es fraude electoral. Entonces, 9 partidos políticos plantean un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, siendo el competente la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué es lo que sucede? Prácticamente, a pesar de que lo plantean ante la Corte de Constitucionalidad, sabiendo que el competente es otro, ellos otorgan un amparo provisional y se inventan un nuevo procedimiento, porque la ley electoral y de partidos políticos no contempla una segunda audiencia de revisión del escrutinio. A pesar de que se da la segunda audiencia de revisión del escrutinio, prácticamente vuelven a confirmarse los resultados y nosotros salimos bien parados de esa segunda revisión del escrutinio. Y lo que hay que decir también, siguiendo esa línea, es que cuando hay todo tipo de eventos ahí, pero cuando les abre la puerta a la CC y vuelve otra vez, además de esa firma solitaria de la Cuchi Valdés, vuelve otra vez a la CSJ no les da el tiempo que necesitaban, ¿verdad? No. Les dice que no, que se certifiquen los resultados el martes y el miércoles les tira esta cosa. Así es. Y lo hacen minutos antes de que se refrende a través de la conferencia de prensa el acuerdo que ya tenían firmado los magistrados. Y ese ínterin lo hace el juez casi individualmente, ¿verdad? O sea, prácticamente. Ustedes a día de hoy no han sido parte de este Ahí proceso. viene la parte, lo peor del caso. Es decir, prácticamente el juez gira instrucciones al Tribunal Supremo Electoral que suspenda nuestra personalidad jurídica y no nos deja defendernos a nosotros. Es decir, no nos toma como parte dentro del proceso. Nosotros, como vimos una serie de anomalías en el actuar tanto del juez como del fiscal Curruchiche, nosotros recusamos al juez. ¿Y cuál es la sorpresa? Nos da a trámite la recusación, es decir, dice, previo a resolver,
les planteamos un previo porque no tenemos claro cuál es el motivo de la recusación. Nosotros contestamos el previo que nos da, digamos, lo aclaramos, decimos este es el motivo de la recusación y al día siguiente, oh sorpresa, se les rechaza la recusación porque no son considerados partes dentro del proceso, a pesar de que cuando solicitamos nosotros parte de la carpeta judicial aparece sindicado Movimiento Semilla. Entonces, ¿qué somos? Nos está queriendo cancelar la personalidad jurídica. Sí, aparecemos como sindicados, pero no somos parte procesal para el juez. Y digamos, ese truco, para que lo entienda la gente, que da la sensación de que son como recovecos, huizachescos, todos estos, ¿no? Ese truco de querer suspender, porque es suspender temporalmente, ¿no? La forma jurídica llamada semilla. ¿Cómo jalan el argumento para poder hacerlo? ¿Qué es lo que, Eso es lo peor del caso. Vamos a ver, ellos aducen que hay lavado de dinero y el argumento de lavado de dinero es, se le pagaba 7 quetzales a los que salían a buscar las firmas por 25,175 quetzales, lavado de dinero, y utilizan la ley contra la delincuencia organizada para intentar suspender vía la ley contra la delincuencia organizada al partido político. Pero ¿cómo eso es lavado de dinero? O sea, ese dinero, solo una cosa, ese dinero lo reciben ustedes. Totalmente. Y tenemos legalmente en sus cuentas préstamos que hicieron personas afines al partido político, todo bien documentado y todo bajo el sistema bancario guatemalteco. Entonces, eso se utiliza para pagar, y asumo que hay un recibo o una para factura todos los gastos a estos chicos que tenían expertise en buscar firmas de gente, ¿no? Así es, y que no fueron 175,000 quetzales los que se le pagó, porque a ellos se les pagaba realmente contra firmas aceptadas por el registro de ciudadanos. En medio de todo esto, hay que decirlo, la causa de contratar a estas personas es porque antes eran puros voluntarios y los voluntarios tienen que trabajar, tienen que ir a clase, tienen que comer, tienen que hacer todo esto. Y la lógica de cambiar a este modelo es llegar a la meta. Lleguemos a la meta porque no estamos llegando con este modelo voluntario. Vamos a contratar a gente que sí tenga que dedicar y tenga que dedicar unas horas de su tiempo pagadas a hacer eso. Así es, prácticamente. ¿Y en total cuánto se gastaron en eso? No tengo la cifra, me imagino que en su momento tendremos que establecer la cifra exacta, pero sí tenemos el libro que nos está pidiendo el Ministerio Público. Y ojo, porque yo espero que no nos vayan a perder la prueba los del MP. Como yo dudo totalmente de la... O sea, eso lo tienen ya el MP. Es lo que nos manda cuando nos dan 2 horas para entregar documentos bajo un allanamiento que hacían imposible entregar documentos. Uno de los documentos es eso, donde está todo lo contable, donde está el registro. Y esta técnica que te quería preguntar sobre eso es impresionante porque es el jueves pasado, ¿era? Sí, fue el jueves allanan la sede de Semilla. El viernes, realmente. El jueves allanan registro de ciudadanos. Sí, tienes razón. El viernes Semilla. Así es. Estando en pleno allanamiento, el juez pide, el mismo juez autoriza el allanamiento y después, por otro lado, te pide un documento que está donde está el allanamiento. Y ahí es donde podemos ver la corrupción. Y dice, dame 2 horas, te doy 2 horas, y si no, puedes cometer delito de obstrucción a la justicia. Así es. Pero si está la policía ahí allanándome y ahí tienes los documentos. Igualmente se lo llevó. No se lo llevaron. No se lo llevaron. Nosotros lo tenemos que entregar. Pero lo interesante acá es de que ese día del allanamiento, empieza el allanamiento a las 10 de la mañana. Y a las 11:10 más o menos es de que dejan entrar al único abogado del partido político que le permitieron ingreso, a pesar de que habían 5 miembros del partido político adentro y que realmente tenía que haber un abogado por cada uno de ellos. Estando ahí adentro, a las 11:15 viene la auxiliar fiscal y les dice, miren quién me recibe un oficio. Y el abogado, que es muy preparado en temas penales, dice, ¿oficio de qué? Enséñeme primero para ver si se lo recibo. No, ¿ustedes me lo reciben o me lo reciben? Entonces ya una de las compañeras recibe el oficio y ahí es donde se entera el abogado de que es donde están pidiendo 2 horas para poder entregar documentos bajo un allanamiento y que hacían imposible poderlo hacer. Y ¿ves como una estrategia para argumentar que se está cometiendo un delito en flagrancia e ir a detener directamente al secretario general que, oh sorpresa, es Bernardo Arévalo? Correctamente. Acá podemos ver otro acto
es que no sé cómo llamarle porque jurídicamente no tiene... Huizachesco, totalmente trayanesco. Huizachesco, a una aberración jurídica le voy a llamar, porque es otra de las aberraciones que ellos han tenido y esa colusión que existe entre el juez séptimo de primera instancia penal, miembro de una lista, que casualmente Curruchiche también es miembro de esa lista, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se están poniendo de acuerdo ellos de ver cómo tergiversan la legislación guatemalteca, la legislación penal principalmente, para argumentar flagrancia, cuando la flagrancia no es para delitos administrativos. Pero a pesar de ello, están queriendo utilizar esa figura y la están descomponiendo totalmente. O sea, solo para entenderlo, la flagrancia es cuando te pillan matando a alguien en ese Matando momento. a alguien, o yo voy en la Sexta Avenida y me pillan quitándole el teléfono a otra persona y la policía me captura en ese momento, o en continuidad a la flagrancia. O digamos, atropellas a alguien en la carretera y ahí te para la policía. Inmediatamente me para la policía. Eso es flagrancia. Esa es flagrancia. Y yo creo que... Pero no entregar un documento en 2 horas no es flagrancia. No es flagrancia. Ahí sí tendría que irse por un antejuicio. Y sabiendo, exactamente, y sabiendo principalmente que nuestro candidato está de lleno en la campaña electoral y que en ese momento se encontraba en la región central de Guatemala, prácticamente, estaba lejos de la capital. Pero a pesar de ello, intentan vender que yo creo que querían vender la narrativa, le salió muy mal, donde ellos iban a decir 2 horas, no cumplieron con las 2 horas, orden de aprehensión por flagrancia. Sí. Algo por ahí querían ir los del Ministerio Público. Han presentado todo tipo de recursos en el OJ para detener esta clase de prácticas, Así ¿no? es. O sea, porque al margen de explorar el tema de las firmas, que yo soy, y no es justificación, pero yo soy de los que cree que todos los partidos tienen técnicas de esas y todos los partidos tienen como estos encuestadores que poníamos antes o que lo llenan en su casa y demás, y que siempre se ha tratado como un delito menor. Y yo les digo, yo personalmente conozco de dónde viene el partido PLG. ¿Te acuerdas de ese partido? Sí. Y ahí es un caso muy fuerte. Que tuvo de candidato presidencial a Ricardo Méndez Ruiz. Eso sí es un cascarón, pero cascarón. Y nadie ha ido a detener a Ricardo Méndez Ruiz. Ese caso era muy fuerte. Inclusive por eso se quedó fuera de la contienda electoral en 2019. Y ahora no quiere vender la narrativa de que él es una persona proa, que es una persona distinta, que está en contra del partido porque nos señala. O esta idea, ¿sabes qué? Se han vendido esta idea de que hay un delito, hay una especie de pecado original en Semilla, que si empezó así, entonces no puedes permitir que Semilla tome el poder porque nace de un acto de corrupción. Entonces, yo creo que hay que revisar y hay que hacerlo de una forma honesta también. Se caen todos los partidos de Guatemala. Para empezar, todos los partidos, pero también Semilla también tiene que hacer su propia reflexión interna de cómo llegó a ese punto. ¿Cuántos afiliados tienen ustedes? Más o menos 25,000 afiliados. ¿Y el mínimo es? 23,000 y fracción. Entonces, a lo mejor por eso están hablando de 5,000 para que digas, poder llegar a una de las causales. ¿Serviría de algo que la gente se afiliase ahora para...? Sí, definitivamente. Y es más, es lo que hizo en su momento el PLP. Cuando el PLP tiene menos de 12,000 y tenían que tener en ese entonces 22,667, en cuestión de 2 semanas llegan milagrosamente a la cifra que establece la ley electoral. Y ahí es donde el registro de ciudadanos dice, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo hayan llegado? Y ahí es donde empiezan a descubrir que habían posibles firmas falsas. El PLP desapareció y evolucionó a otro partido político. Pero sí hay un registro legal que vincula el PLP con Valor. Definitivamente. O sea, sí existe. O sea, es como los mismos afiliados, ahora te los voy a convertir. Porque me acuerdo que ese partido se cayó y luego es cuando ella se va, creo que a Viva. Participa con Viva. En 2015, ¿se acuerdan? Que era la campaña del bisturí. Exacto. Que quedó, por cierto, por debajo de Yamatei. Totalmente. Ella quedó, creo que quinta. Así es. Esta vez quedó peor, quedó sexta. Increíble, ¿no? Va bajando. Entonces, digamos, hay una continuidad y simplemente se acepta en el registro de ciudadanos esa clase de cosas. A lo mejor lo que hay que plantearse es la idea de afiliado y no la idea de simpatizante, por ejemplo, y que sea más fácil hacer... Los procedimientos deben de ser más fáciles. Y que no te rechacen el 80% de las firmas y ese tipo de cosas. Y con esas hojas donde el espacio para poder firmar es muy pequeño, uno puede cambiar sus rasgos de la firma. Inclusive hay otro detalle. Hay personas que pueden decir, miren, pero yo no me afilié,
pero sí se adhirieron, porque en un primer momento se llaman adherentes y después evolucionan a afiliados. Puede ser que yo no me recuerde que hace 4 años firmé una hoja de adhesión. Sí, eso pasa también. Se te puede olvidar perfectamente. Eso pasa, y más con este sistema donde nosotros estamos queriendo hacer una política partidista correcta, pero tenemos que reconocer que nuestro sistema político partidista está agotado, que ya no es el correcto y que la población no se siente parte de los partidos políticos. ¿Y todos estos recursos en el OJ? Nosotros tenemos... ¿Están haciendo algo en el OJ para frenar esta clase de prácticas o vamos a ver, dejan a Freddy hacer lo que les dé la gana? Lo que nos está protegiendo ahorita es el amparo provisional. Sí. Pero nosotros hemos solicitado una serie de vías ejecutorias del amparo provisional. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el juez Freddy Orellana es totalmente ilegal. El amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad puntualmente establece que se tiene que celebrar las elecciones el 20 de agosto y sin detrimento de la persecución penal de conformidad con el 251 de la Constitución Política y el 251 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Cuando uno analiza el 251 de la Ley Electoral, señala que únicamente los delitos electorales o faltas electorales que están comprendidos en el Código Penal. Sin embargo, el Ministerio Público y el Juzgado Séptimo se están basando en la ley contra la delincuencia organizada y se están basando en la ley de lavado de dinero u otros activos para estigmatizar y criminalizar al partido político. Y todas sus resoluciones son sobre ello. Ese oficio de las 2 horas, abajo dice, de conformidad con la ley contra la delincuencia organizada, se les da esas 2 horas. Entonces está, digamos, el mismo amparo de la CC y incluso el mismo texto del rechazo del amparo del TSE está diciendo estas cosas. Sí, correcto. Que yo creo, si me permites, digamos, la interpretación, y es una especulación, yo creo que ellos saben que esto se les va a caer. Se les va a caer. ¿Verdad? Y mientras tanto están viendo qué otra cosa encuentran. Pero hay un detalle. Acá se les va, en cualquier Estado de Derecho, en cualquier sistema acusatorio basado en principios y garantías, este proceso de entrada ya está caído. ¿Por qué razón? Tenemos la teoría del fruto del árbol envenenado. La forma en cómo han obtenido los elementos de convicción que se convierten en los elementos de prueba ya están viciados totalmente. Entonces, todo lo que han obtenido ellos totalmente viciado e ilegal. Por ende, no puede ser utilizado en la etapa de un juicio o debate. Y si se intenta utilizar, se cae ya sea ante los órganos jurisdiccionales de Guatemala o subiendo a otras instancias. Ahora bien, por cierto, tú que has demostrado ser digamos, un gurú en las elecciones 2023, que creo que eres el único que lo ha hecho porque predijiste, o sea, estabas hablando de que va a pasar a segunda vuelta. Estaba seguro. ¿Cómo ves? ¿Estás tan seguro que va a ganar Bernardo el 20 de agosto? Mi percepción es que definitivamente ganamos. Si nos permiten participar el 20 de agosto... Pero eso ya está hecho, ¿no? En principio. El problema es de que... ¿Qué día ves para que no pueda participar? O sea, el juez Freddy Orellana y el fiscal Curruchiche, por ende la fiscal general, están como animales heridos o como animales enjaulados y heridos. Están en un instinto de supervivencia donde son capaces de hacer cualquier aberración jurídica con tal de seguir defendiendo lo indefendible. Y no me extrañaría que de la noche a la mañana ni siquiera solicitudes de antejuicio, sino que un solo aprehensión por flagrancia e intenten votar al binomio presidencial. Y lo que me preocupa también son las amenazas de estas cuentas de Net Center, donde empiezan a hablar ya de plan C, plan D, en contra del partido. Pero eso también, ellos son vendedores de humo en muchos casos, ¿verdad? O sea, ellos no pueden permitirse el lujo de mostrar debilidad. Así es. La realidad es que están muy restringidos por el amparo de la CC y en principio... Es que incluso aunque se vayan detrás de Bernardo, todavía tendrías una vicepresidenta que sí estaría en la papeleta, ¿no? En la papeleta, así es. Bueno, o dime, ¿cuál es el escenario en el que tienen a Bernardo? ¿Sí se podrían hacer las elecciones? ¿Cómo sería eso? El escenario caótico sería eso, que tengan a Bernardo, que lo intenten sacar de la contienda, aunque, ojo, hay que recordar de que aunque lo aprendan, todavía es inocente porque en el sistema guatemalteco una persona hasta que tiene una sentencia condenatoria firme ya se le puede declarar como culpable. Y yo creo que el TSE, que no justo en esta última etapa ha tenido una respuesta digna, no quitaría a Bernardo de la papeleta. Igual las papeletas están a punto de ser impresas ya, ¿verdad? O sea, Yo he de decir
que he observado en esta última etapa un Tribunal Supremo Electoral que está asumiendo su rol de supremo en materia político-electoral, porque en otro momento viene una orden de juez de penal que no tiene competencia y les dice, miren, saquen de la contienda a este candidato, y lo hubieran hecho. Pero acá no, ellos han tomado una postura bastante fuerte. También la postura del registro de ciudadanos ha sido una postura firme, que le ha costado al director del registro de ciudadanos tener que salir de Guatemala, y le ha costado a la directora del registro de ciudadanos en funciones estar siendo perseguida penalmente a pesar de que goza de inmunidad. Que, por cierto, es seguramente la víctima más aberrante de todo esto, ¿verdad? O sea, esa mujer ahora mismo está escondida. Prácticamente. Y la CC ha dicho en comunicado y en sentencia, o en amparo, digamos, que no hay forma de que tú la puedas detener por que un juececito le ordene hacer algo que la CC ha dicho que no se puede hacer. Y un juez que pretende utilizar leyes ordinarias por encima de la Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es una ley de carácter constitucional, que es lo peor del caso. Y hay un detalle con este juez. Hay un principio que todo juez debe manejar, que es el principio iura novit curia. Es decir, el juez sabe el derecho y no se le tiene que enseñar. Él no podía alegar ignorancia. Él no podía decir, yo no sabía que la ley electoral no permite eso. Sorpresa. Es ley constitucional. Es que ese día en clase no pude como asistir. Que pasó por una noche muy una mala. Noche muy mala y no llegó a ese momento en procesal constitucional. 20 de agosto, ¿estás convencido que si hay elecciones y ganamos? Okay. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Ya tenemos posibles escenarios. Un escenario es de que, yo espero que así sea, ganemos de forma abultada, que sea una victoria contundente, donde ellos se den cuenta de que definitivamente el pueblo está volcado con Semilla. ¿Estilo Jimmy o Yamatei? Digamos que ya ha pasado y dos que veces Yamatei no fue tanto. Jimmy Morales fue el que obtuvo gran cantidad de votos. Que bueno, de los 600,000 a 1.9 millones, sí es pero bastante. Igualmente son 20 puntos. Sí, fue bastante. Fueron 60-40 en uno y 65 o 68-32 en otro. Al final sí. O sea, son diferencias muy... Claro, la diferencia de 600,000 se da sobre todo porque la participación fue muy baja. Cae tanto que 600,000 es ese 20%, pero 20% de diferencia es 20% de diferencia. Eso es una victoria abultada aquí en la Conchinchina. Sí, y yo espero que haya una participación masiva en este proceso electoral, en esta segunda vuelta, a diferencia del 2019, y que la población guatemalteca se dé cuenta de que ya no podemos continuar con las mismas redes político-electorales ilícitas. Es que esta es la muestra de que muchos partidos políticos no son partidos políticos. Y una pregunta que originalmente me hacías, ¿por qué razón hay silencio en muchos partidos políticos ahorita? Y es porque no son partidos políticos, son redes político-electorales ilícitas. Es esa evolución de SIACS a enquistarse en partidos políticos y utilizarlas e instrumentalizarlas como está haciendo el partido Cambio, ellos son los que están prácticamente bombardeando el sistema político electoral cuando apenas obtuvieron, si no estoy mal, fue el 0.38% de la intención de votos. Ni siquiera sacaron un resultado ni medio decente en Petén. En Petén. Es más, nosotros obtuvimos más votos en Petén. Por mucho. Exacto. En Petén por mucho. Así Yo los estuve buscando cabal ayer, que estuve viendo cada distrito cómo había quedado en diputaciones y en presidencia, y haciendo ahí cómo se había cruzado el voto. Su candidato presidencial en Petén saca como 3.000 votos. El listado nacional y distrital saca algo más, pero vamos, es muy bastante poco. Alejado de alguien que ni siquiera en Petén, que es de donde son ellos, tienen. El único que te saca un resultado bueno es el Tres Quiebres. Pero el Tres Quiebres porque tiene... ¿Lo salvó? Pero tiene su propia... Claro. El Tres Quiebres se va a voltear y no les va a prestar atención. Pero digamos, es Tres Quiebres por ser él en su distrito, digamos, nada más. No tiene nada que ver con el partido. Es un partido totalmente rechazado por la ciudadanía, totalmente. Definitivamente. E irónicamente, ellos aducían de que cómo era posible que Semilla hubiese obtenido más votos que ellos en Petén. Sí, seguro que era por fraude. Y no porque... el argumento del fraude. No porque eres un narcolavador, Valdizón. Narcolavador confeso. Así es. ¿Hay alguna posibilidad de que te cancelen el partido?
¿Me la puedes responder desde legalmente o de facto que lo intenten hacer? De facto puede ser, legalmente no. ¿Por qué razón? El proceso que establece la ley electoral y de partidos políticos es claro, en que cuando se dan algunas causales de cancelación, se lleva a cabo primero el proceso de suspensión del partido político, pero la razón de ser de la suspensión es para poder enmendar los errores que hay que hacen que se cancele un partido. O sea, le dan hasta una segunda oportunidad al exactamente, partido. Así está diseñada la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, lo que puede llegar a pasar es de que logren encontrar la cantidad de firmas que ellos aducen que tenemos falsas para que estemos por debajo de lo que establece la ley electoral y de partidos políticos, pero para eso están los mecanismos y se nos da un lapso en la ley electoral para que nosotros corrijamos esos errores. Y si lo corregimos, pues que el estado de suspensión queda sin efecto y continuamos con nuestra personalidad jurídica. Eso basándonos en un procedimiento legal bajo un estado de derecho. Pero ojo, cada vez nos estamos acercando más a un estado autoritario. Y sería el Tribunal Supremo Electoral el que decidiría todo esto. El registro de ciudadanos realmente del Tribunal Supremo Electoral es el que tiene que llevar a cabo el procedimiento administrativo. El Tribunal Supremo Electoral es el que ya autoriza, por ejemplo, la cancelación, pero una vez no se cumplió con los requisitos y los procedimientos legalmente establecidos. Y todos estos procedimientos siempre se pueden alargar un montón. Yo me acuerdo UCN. Exacto. Estuvo años alargando hasta que lo cancelaron. Sin ir tan lejos. Pero años es 4 o 5 años, ¿verdad? Sin ir tan lejos, el otro partido político que está compitiendo tiene proceso de cancelación y un amparo de ni siquiera es una sala, es un juzgado en el interior, es el que los mantiene a flote y participando en esta contienda electoral. Sí. Siempre ha sido yo me acuerdo del caso del Líder en 2016, pero fue un caso de cancelación muy rápida, pero pasó algo increíble. Me recuerdo perfectamente que lo comentamos, yo en ese momento estaba en la televisión. Nadie reclamó al muerto, digamos. Silencio. O sea, hasta los mismos del partido líder. Los del partido se habían pasado ya al FCN, sobre todo, ¿verdad? FCN y Podemos, si no estoy mal, ya se habían trasladado. Ahí estaban, digamos, moviéndose en otros partidos y nadie dijo, yo no quiero que cancelen ese partido. Si lo hubiesen hecho, se hubiese podido alargar eso durante años. Definitivamente. Incluso, UCN es el claro ejemplo que decías. Ellos alargaron bastante el proceso de cancelación. Y no digamos lo que está pasando con el otro partido. Y no dejarles asumir a los diputados, a ustedes diputados y al presidente. Existe la posibilidad, y es muy alta, de que intenten otra vez por vías que están fuera del marco legal organizado. Exactamente, y que a través de eso intenten aducir de que nosotros no podemos asumir el cargo a pesar de que la ciudadanía tomó una decisión en la primera vuelta y espero que se ratifique este 20 de agosto. Pero ¿cómo lo argumentarían? Dirían, aunque te han elegido, en realidad yo, juececito de no sé dónde, estoy diciendo que una vez terminado el proceso electoral, que yo creo que es el 30 de octubre, a partir de ahí ya puede ser suspendido el partido y si el partido está suspendido, entonces tú no puedes asumir. Y no se puede realmente. No se podría asumir. No se puede hacer lo que ellos están aduciendo. Lo que ellos están aduciendo. Te lo digo porque conocemos un montón de ejemplos de partidos cancelados y ahí está el diputado. Totalmente. Por eso sería... Yo lo veo como una vendetta por parte de los que perdieron, que tuvieron cifras totalmente paupérrimas y deplorables porque la población los castigó fuertemente. Sobre todo si tienes en cuenta cuánto invirtieron. Exactamente. Entonces ellos dicen, ¿cómo este partido político que gastó menos de $50,000 en la campaña electoral y nosotros gastamos más de $1 millón en campaña electoral, cómo es posible que ellos hayan obtenido 23 diputaciones al Congreso de la República y que su binomio presidencial esté en segunda vuelta? Eso principalmente. Pero ves una posibilidad. Existe la posibilidad. ¿Te tendrías que ir a la CC? Nosotros tenemos ya tenemos los escenarios jurídicos. Realmente nosotros lo estamos ya manejando y nos estamos adelantando a los posibles hechos que puedan venir. Inclusive, si es necesario, haremos uso del sistema interamericano de derechos humanos. Mira, hay una cosa que no entiendo muy bien en términos de a quién quieren darle la responsabilidad. Tienes a este chavito, que ya tiene orden de captura, que podemos asumir que por lo menos en una o en varias firmas puede ser muy huevón en su casa las firmó y las falsificó. Okay. Porque tenemos esta denuncia y está ratificada por un perito.
Después tenemos a Cintia, que es la que era responsable de esa hoja con orden de captura. Así es. ¿En qué momento sigues escalando las responsabilidades? Porque llega un momento en el que está arriba en el partido, creo que todos podemos entender que no tiene ni idea de una firmita que estaba por ahí perdida en el proceso. El caso está tan mal construido que el Código Procesal Penal y el Código Penal contemplan la figura de la relación de causalidad. Y vamos a ver, con Cintia Rojas, yo voy a defenderla en el sentido de que ella no cometió falsedad ideológica continuada con agravante político electoral aunado a asociación ilícita como están queriendo justificar. Y lavado de dinero. Y es que la verdad es de que es penoso lo que le están queriendo inventar a ella. A ella por un solo delito la pudieron haber investigado, pero que un delito que fácilmente se hubiese caído, porque yo sí seguro que ella nunca de mala fe dijo, voy a dejar pasar todas las hojas de mala fe. No, definitivamente no. Entonces, a ella solamente por perjurio la podían investigar y el perjurio ya prescribió, porque la firma es del 2018 y estábamos en 2023, ya había prescrito. Es por eso que el Ministerio Público, me imagino que tenían que justificar algo ellos, ¿verdad? Tenían que justificar. Digamos, en ese escenario, ¿quién más pueden decir que es responsable? Porque se está hablando de órdenes de captura, se está hablando de antejuicios, se rumorean muchas cosas en ese sentido. ¿En qué momento puedes seguir hacia arriba? No se puede seguir hacia arriba. No se puede, pero digamos, ¿cómo te imaginemos cosas chingonas, decía aquel futbolista, ¿no? La denuncia original, cosas huizaches. Sí, la denuncia original va en contra de Samuel. Yo creo que es algo personal del denunciante en contra de Samuel, y también le ha de caer mal seguramente. Entonces han de decir, él era el representante legal del partido político, entonces vámonos en contra de él como representante legal del partido político. Y ahí podrían llegar a Bernardo también, que es lo que... Ahorita no podrían llegar a Bernardo por ninguna vía. Por ninguna vía. ¿Y algún tipo de comité o de grupo también le podrían aplicar responsabilidad o no? Y podrían intentar atacar a la Junta Directiva Provisional. Yo esperaría que no lleguen haciéndole responsables de la verificación de la firma. ¿Y cómo? ¿Cómo? Sí. El hecho de que yo pertenezca a una junta directiva, yo no voy a saber quién firmó. Eso es como decir que tú estás en la junta directiva de una empresa y hay un contador que ha falsificado una factura o ha hecho algo así y a ti te llevan a traer exactamente responsable así enchachado porque alguien abajo hizo eso. Eso, y por eso yo recalco mucho, Bernardo Arévalo, cuando ya tiene seguridad de que hay una firma falsa, o creemos porque hay un peritaje del INASIF, él presenta la denuncia, porque como partido político somos agraviados, porque nosotros confiamos de buena fe con las personas que llevaron a cabo el proceso de adhesión. ¿Qué otras cosas te imaginas? Pensando en cosas huizaches, digamos. O sea, van a venir casos donde os miren el financiamiento, donde os La ventaja es de que somos un partido tan pequeño económicamente que definitivamente financiamiento electoral ilícito imposible, lavado de dinero mucho menos, y hemos sido muy ordenados y nos lo han dicho en las dependencias del registro de ciudadanos. Bueno, pero también se quieren pasar llevando al registro de ciudadanos. Y por eso es de que ahora están atacando. De todo esto. Ese es el detalle. Yo creo que cuando vieron de que tenían tan poco con nosotros, dijeron, bueno, ya, entonces, ¿qué hacemos? Ya metimos las patas acá, ataquemos al registro de ciudadanos del TSE. Y eso es lo que están haciendo ahorita. Hay cierta preocupación de que en la cadena de custodia de las pruebas y todo eso, ¿tú estás preocupado por eso o el registro tiene suficientes copias como para poder cotejar lo que se llevó el MP con...? Algo que me dejó tranquilo fue escuchar a la magistrada del tribunal, presidente del TSE, que indicaba de que todo lo que se llevaron ya estaba digitalizado, porque ya sabemos de que este Ministerio Público, específicamente la FESI y este juez, no les importa el Estado de Derecho, no les importa que existen principios y garantías procesales y ellos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de defender lo indefendible. Entonces, entre eso está romper la cadena de custodia e implantar pruebas. A mí no me extraña que ellos puedan llegar a esos extremos, lo han demostrado. ¿Confías en que eventualmente, no lo hizo el sábado con el TSE,
pero que eventualmente la CC ponga un alto a todo esto. Dada la lista de irregularidades que nos has planteado aquí, que hay desde que conoció habiendo sido recusado con un argumento de USH que ustedes no existían, cuando al mismo tiempo te estaba denunciando, hay una denuncia en contra del mismo partido que está utilizando una ley que nada que ver, que la misma sentencia de la CC, que yo creo que eso no es casualidad, digamos, que la misma CC le diga, mano, es el Código Penal, no es la ley de crimen organizado, no jodas, estas cosas nunca se aplican en la ley de crimen organizado. Aparte del caso de Fopa, que también es un caso que claramente tenían ganas de molestarle, nunca se ha hecho esto con un partido, ¿verdad? Nunca se ha agarrado un partido y se ha visto que tenía una firma falsa y por lo tanto se ha ido... se cancela o se ha ido directamente a aplicarle la ley y todo eso. Con toda esa lista, ¿crees que eventualmente la CC, que ya les frenó con el tema de las elecciones, vaya a frenar esto y vaya a decir, ya dejen de chingar, esta gente va a asumir como semilla y hagan lo que quieran ya después con el gobierno, virtual gobierno de Bernardo Arévalo? Yo espero que sí. Ahorita la Corte de Constitucionalidad tiene la oportunidad de reivindicarse sobre una serie de errores que ya han cometido en el pasado y tienen la oportunidad de jugar un rol importante como fue el que pasó de entre el 25 de mayo al 1 de junio de 1993 con el Serranazo. Es decir, esto lo equiparo con el Serranazo. Y la Corte de Constitucionalidad, como máximo garante del orden constitucional guatemalteco, es el encargado a enmendar todos estos errores que se están dando. Yo sí esperaría ver que sea separado el cargo Freddy Orellana. Freddy Orellana está actuando fuera del marco legal, está actuando de forma arbitraria, al igual que Curruchiche y Consuelo Porras. Son personajes que no deben de estar en un Estado de Derecho, que no tienen la capacidad, no tienen la idoneidad y la honradez para el cargo que ostentan. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo he visto que estás recibiendo llamadas y mensajes constantemente. Solo espero que no sean otras bombas. Si quieres ver y nos dices en directo, ¿ha habido alguna orden de captura o algo así? Porque he visto que en lo que estamos del programa le han estado llamando bastante. Entonces, si hay un antejuicio o una orden de captura, ahí dinos, ¿va? Para que el programa esté lo más actualizado posible, que es lo que por otra parte esperamos todos. O sea, esto se ha convertido en algo tan grotesco que todos sabemos que hay una fecha política, que es 20 de agosto. Yo ni en la época de más fuerte de CICIG veías que había operativos todas las semanas o 2 o 3 operativos y allanamientos todas las semanas, teniendo en cuenta que tienes la fecha del 20, hace sentido político, no jurídico. Sí. Luego tienes ejemplos como el que siempre han sacado, que yo creo que es un caso a discutir, que fue este caso autorizado por Consuelo Porras en 2019, porque Consuelo Porras era la fiscal y no Tel Maldana, contra el unionismo, pero claro, fue un caso de viernes presentado y el domingo había elecciones. Bueno, si hubiesen presentado el caso el viernes contra Semilla y el domingo había elecciones, pues sería un escenario un poquito más tranquilo, vamos a decirlo, que este. ¿Crees que en última instancia... No hay nada, ¿no? No. Estamos bien. ¿Crees que os están haciendo un favor? Yo creo que cada acto de Consuelo Porras, cada acto de Curruchiche y de Freddy Orellana por intentar deslegitimar a Movimiento Semilla, lo que hace es que despierta a buena parte de la población guatemalteca para que diga, bueno, ellos forman parte de redes político-electorales ilícitas o tienen enquistado estructuras criminales que les están dando órdenes. Y es la gente que se cansó, que está hartada de este sistema político-electoral y de estos pseudo partidos políticos. Y fueron los que nos dieron el voto en la primera vuelta y que va a ir creciendo con los que fueron votos nulos o con los que se abstuvieron de votar para darnos la victoria el 20 de agosto. Estoy seguro que eso es lo que va a pasar. ¿Puedes confirmar o desmentir que Curruchiche es un agente secreto de Semilla que está haciendo todo esto para que gane en la segunda vuelta? Definitivamente. Fue uno de los absurdos que vi en las redes sociales, donde algunas personas decían de que Curruchiche estaba haciéndonos el favor. Todo lo contrario. No nos ha dado acceso al expediente para
para podernos defender. Sí. Por cierto que no, a lo mejor ha sido torpeza mía, pero no he llegado a entender todavía cuál es el argumento de no darles el expediente. Si hay una acusación abierta y pública ya... Y si nosotros fuimos denunciantes. Lo lógico sería que ustedes puedan por lo menos defenderse, ¿no? Exacto. Y acá ha sido en doble. ¿Y cuál es el argumento? El argumento, primero, en el Ministerio Público era de que se los vamos a dar, ya se los vamos a dar. Ahorita no podemos, no hemos avanzado en su caso. 18 veces llegó la abogada de Samuel Pérez a pedir el expediente. 18 veces. Y se lo negaron en 18 ocasiones, al igual que a la abogada de Movimiento Semilla. Eso como carpeta ministerial. Y en el juzgado a nosotros nos dieron a medias la carpeta judicial y no nos dieron acceso a los audios. Como realizaron audiencias unilaterales, no nos quisieron dar acceso a los audios. O sea, no sabemos qué habló el fiscal con el juez. Exactamente. No sabemos lo del supuesto... Y eso es porque está en testigo. Supuestamente hay un testigo y declaran el testimonio en anticipo de prueba que y bajo reserva. Que decían que era el Alberto... Y no creo que sea él, honestamente. No es Alberto Sánchez. No creo que sea Que tiene él. el mejor apodo de la historia política reciente, que es Popócrates, lo llaman. Es el mejor apodo, con mucha diferencia. Aplica. ¿Él no crees que sea? No creo que sea. Es otra persona, que no saben otra persona y no sabemos quién es, porque como lo declaran en anticipo de prueba, sin darle el espacio al abogado defensor de Cintia Rojas para poder estar adentro de esa audiencia de anticipo de prueba, otro vicio más. Otra donde podemos demostrar la teoría del fruto del árbol envenenado y donde esa prueba se caerá. Ese testimonio se va a caer por cómo realizaron ellos ese anticipo. Bueno, no te quito más tiempo, tienes un día complicado. Muchas gracias a ti por venir, gracias por ilustrarnos un poquito, porque se habla mucho. Creo que no es el centro del debate, porque el centro del debate es tener o no tener elecciones y que sean libres el 20 de agosto, pero queríamos ahondar con ustedes un poquito más sobre los detalles del caso, sobre cómo estaban los escenarios jurídicos y muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes por el espacio y yo siempre voy a decir, sin los periodistas, sin los medios de comunicación, sin los programas como este podcast, no sé qué pasaría en Guatemala. Son ustedes los que han hecho que la población guatemalteca se entere de lo que realmente está pasando y que no se queden pasivos como en otras ocasiones. Muchísimas gracias, Juan Gerardo Guerrero Garnica. Y ya saben, si quieren saber qué está pasando, si quieren informarse, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestras plataformas de podcast y aquí les esperamos. Tenemos estos contenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí, habernos explicado también todo y tenemos otros tantos más. Que va a haber sorpresas esta semana. Sigan a Tangente y ya verás lo que te espera, querida audiencia. Nos vemos.